Muy buenos días. El Evangelio del día de hoy pareciese que fuera una continuación del de ayer. Y es que efectivamente cuando Dios habla, Dios lleva una secuencia y nos va llevando hacia una enseñanza cada vez más profunda. Por eso insisto que todos los días deberíamos de leer la Sagrada Escritura. Todos los días prestar un momento de atención a la vida espiritual. Eso es fundamental si queremos disfrutar y ser felices en este planeta Tierra. No sé si has escuchado, me imagino que sí, aquel refrán que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, ¿cierto? Yo creo que a ti y a mí nos ha pasado que a veces no valoramos las cosas que tenemos hasta que ya no las tenemos. Pues bien, el día de hoy cuando yo leía el Evangelio, me llegaba esa pregunta o esa afirmación de manera diferente. Como si fuera algo así como que nadie sabe lo que necesita hasta que se da cuenta de su necesidad, de que lo carece, de que no lo tiene. ¿Cuántas veces nosotros no vamos a un lugar y no nos damos cuenta que algo nos hace falta y lo echamos de menos? O sea, no nos interesa. Pero en el momento en que nos damos cuenta que necesitamos un tenedor, un vaso, una servilleta, es cuando la pedimos. Mientras no nos damos cuenta, todo pasa desapercibido. Hoy en el Evangelio los discípulos le hacen una petición a Jesús. Y una petición muy interesante porque la pregunta sería, ¿de qué se dieron cuenta los discípulos que necesitaban para haberle hecho esa petición al Señor? Escucha con atención el Evangelio el día de hoy. Dice así. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. En otro momento he reflexionado sobre cada frase del Padre Nuestro, diciendo más que una oración pareciese que es un método de oración, y más que un método de oración pareciese que fuera un estilo de vida por la forma que se expresa o lo que hay de fondo en cada petición del Padre Nuestro. Pero en esta ocasión quiero que nos enfoquemos en la pregunta, enséñanos a orar. Es una petición y esa petición brotó hasta que ellos vieron a Jesús orar. Así dice el Evangelio. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Cabe destacar que en el Evangelio se nos dice muy claro que la mayoría de las veces Jesús oraba en lugares privados, porque pareciese que no le gustaba que lo interrumpieran. Y los discípulos debieron de haber aprendido eso, que no lo interrumpen hasta que termina de orar. Es cuando le preguntan, enséñanos a orar. La pregunta es, ¿cómo habrán visto a Jesús orar al Padre, que suscita en los que están alrededor de él, en sus discípulos, el deseo y el hambre de querer aprender a orar? Ahora sabemos que como discípulos de Jesús, y algunos de ellos ya eran discípulos de Juan, porque incluso le dicen, así como Juan enseñó a sus discípulos, ellos ya tenían una vida de oración, eran judíos, ya iban al templo, conocían muy bien la ley, ya habían sido instruidos. Pero seguramente se dieron cuenta de algo más. Y es que efectivamente en la oración, como pudiéramos decir en cualquier otro arte, el practicarlo te va llevando a niveles cada vez más profundos de maestría en la forma en cómo lo llevas a cabo. Pero la petición, enséñanos a orar. A Jesús le hacen muchas peticiones. El ciego le grita, haz que vea, ten misericordia de mí. El leproso le dice, si puedes sanarme, sáname. A aquel padre que su hija está enferma le dice, ven pronto y sana a mi hija. Es decir, todo mundo le hace petición a Jesús cuando se da cuenta de una necesidad. El ciego cuando se da cuenta que está ciego. El padre cuando se da cuenta que su hija está enferma. Es decir, el leproso porque se da cuenta que tiene lepra.
Pero en esta ocasión, enséñanos a orar. Es que, ¿de qué se estaban dando cuenta los apóstoles? Que estaban perdiendo. ¿Cuál era la necesidad? Ahora, si hablamos en orden de necesidad, esta petición es mucho más importante que la del leproso, que la del padre con su hija enferma, que la del ciego que le grita que vea. Y pudiéramos nosotros decir tantas otras peticiones de aquellos que van a padecer de hambre si no comen, cuando Jesús hace la multiplicación de los panes. Es decir, la petición de enséñanos a orar tiene una trascendencia fundamental en la línea del tiempo, porque dame de comer, danos de comer. Eso implicaba que como quiera mañana ibas a volver a tener la necesidad de comer. El ciego que recobró la vista eventualmente la perdió. El padre que pide que resucite a su hija o que la sane, eventualmente la hija volvió a morir. El leproso que le pidió que lo sanara, eventualmente se enfermó de otra cosa, si no es que de la misma lepra. Pero enséñanos a orar. Es una petición que cuando nosotros aprendemos, eso cambia radicalmente nuestra vida y nunca más volveremos a ser los mismos. Aquel que recibió y que comió el pan que Jesús multiplicó, volvió a tener hambre. Lázaro, incluso que resucitó, volvió a morir. Pero aquellos que aprendieron a orar, jamás volvieron atrás. Aquellos que aprendieron a descubrir la vida desde la perspectiva de la eternidad, desde la vida y la realidad espiritual, desde la vida en el espíritu, ya no vuelven atrás. ¿Por qué? Porque esa petición abre panoramas completamente diferentes. El problema es que muchas veces nosotros no oramos, fingimos que oramos. Como cuando estás platicando con alguien y tu mente está en otro lugar y estás preocupado. De la misma manera nos puede pasar con Dios. Podremos estar fingiendo que oramos con Él. Santa Teresa de Ávila les dice eso a sus monjas. No muevan solamente los labios. Lo que tienen que mover es el corazón. El corazón. Y aunque nosotros repitamos una y otra vez la oración del Padre Nuestro, que es bueno repetir porque como seres humanos aprendemos de las repeticiones, es importante que evaluemos si en cada repetición que hago estoy moviendo mi corazón también y no solamente los labios. Creo que el día de hoy más que nunca, este mundo lleno de tecnología y lleno de cosas sensibles, de cosas instantáneas, necesita aprender a orar. Aprender a alzar la mirada y vivir la vida desde otra dimensión. Y no solamente desde las cosas temporales que terminarán acabándose, terminarán apagándose, terminarán extinguiéndose. Pero aquel que ha aprendido a orar nunca regresa a la vida material, porque es tanto como aquel que aprendió a volar, ya no se va a arrastrar. El que aprendió a escuchar la música ya no va a cerrar los oídos. El que aprendió a mirar y contemplar el paisaje con la diversidad de los colores ya no va a regresar otra vez a la oscuridad. El que ha aprendido a vivir en el espíritu no va a bajar a vivir en la carne. El día de hoy también nosotros necesitamos decirle a Jesús, enséñanos a orar. Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo me va a enseñar a orar? Escucha lo que les dijo a sus discípulos. Y sería bueno meditar en cada frase, pues esta oración del Padre Nuestro más bien pareciese que es todo un método de oración o todo un estilo de vida de alguien que se dirige a Dios con tanta familiaridad que le llaman Padre. Y en cada petición está una vida puesta en oración. Y este Dios, el Dios de la vida, el Dios del amor, el Dios que busca nuestra amistad, el Dios que sale a nuestro encuentro, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si has observado, pero el águila es un animal que es capaz de comer y de matar las víboras e incluso víboras venenosas. Pero hay algo muy particular del águila, que cuando el águila ve una serpiente, lo primero que tiende a hacer es tomarla y levantarla, porque en el aire
la serpiente pierde el equilibrio. La serpiente puede lanzar y mordidas y defenderse cuando su cuerpo está en el suelo. Pero una vez que la serpiente ya está en el aire, pierde el equilibrio y no va a poder defenderse. Es presa fácil una vez que está en el aire y el águila fácilmente puede destruirla, puede matarla, puede soltarla hasta que la va venciendo y la serpiente pierde la fuerza y la capacidad y el equilibrio. Así también nosotros deberíamos de aprender a vivir en esta vida y a pelear en nuestras batallas. No las peleemos en el nivel de la tierra, sino elevemos el vuelo alto, pues en el vuelo, en la presencia de Dios, en la vida, en el Espíritu, es cuando nuestro enemigo pierde el equilibrio y nuestros problemas se derrumban, cuando nosotros volamos alto. Aquel que ha aprendido a pelear en el Espíritu, aquel que ha aprendido a conquistar victorias en la vida espiritual, sabe en dónde siempre va a salir victorioso, en la presencia de Dios. Nunca menosprecies el tiempo de la oración, porque este tiene un impacto muy fuerte en tu momento presente e indudablemente en el futuro, en la forma en cómo nosotros empezamos a vivir y a disfrutar la vida. Que tengas un excelente día.